¿Cómo están amigos de YouTube? En este video abordaremos el tema de triángulos, en el cual explicaremos teoría y teoremas que abordan este tema. Un triángulo es un polígono formado por tres lados y tres ángulos que se los puede denominar por sus lados o por sus vértices. Los triángulos poseen varias clasificaciones. Primero comenzaremos clasificándolos por sus lados. Equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. Escaleno es un triángulo en el cual todos sus lados son diferentes. Ahora clasificaremos a los triángulos por sus ángulos. Equiángulo es un triángulo que tiene sus tres ángulos internos iguales. Acutángulo es un triángulo que tiene sus tres ángulos internos agudos. Obtusángulo es un triángulo que posee un ángulo interno obtuso. Rectángulo es un triángulo que posee un ángulo igual a 90 grados. Líneas y puntos fundamentales. Mediana es el segmento que parte de un vértice hacia el punto medio del lado opuesto. En este ejemplo, CN es mediana del lado AB, AL es mediana del lado BC y BM es mediana del lado AC. El punto de intersección de las tres medianas se lo conoce como baricentro y se encuentra siempre dentro del triángulo. Además tiene como característica que forma en cada mediana dos segmentos, una doble del otro. Siempre se cumple que el del vértice es el doble del otro. Bisectriz es el segmento que divide al ángulo interno o externo de un triángulo en dos ángulos de igual medida. En este ejemplo, BD es bisectriz interna del triángulo y BE es bisectriz externa del mismo triángulo. Como determinamos en el video de ángulos, el cual te recomiendo que lo veas, podemos concluir que el ángulo DBE es igual a 90 grados. El punto de intersección de las tres bisectrices internas de un triángulo se denomina incentro y se encuentra siempre dentro del triángulo. Y el punto de intersección de dos bisectrices externas con una interna se conoce como excentro y es el centro del círculo X inscrito del triángulo. Este círculo tiene como característica que es tangente a un lado y a la prolongación de los otros dos lados. Mediatriz es el segmento perpendicular trazado en el punto medio de un lado del triángulo. El punto de intersección de las tres mediatrices se denomina circuncentro y es el centro del círculo circunscrito al triángulo y pasa por los tres vértices del triángulo. Ahora determinaremos la ubicación del circuncentro en los diferentes triángulos. En el triángulo acutángulo, el circuncentro se encuentra dentro del triángulo, tal como vemos en la figura. En el triángulo obtusángulo, el circuncentro se encuentra en la parte externa al triángulo. En el triángulo rectángulo, el circuncentro se encuentra en el punto medio de la hipotenusa. Altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice del triángulo al lado opuesto o a su prolongación. En este ejemplo, AP es la altura respecto al lado BC. CS es la altura respecto al lado AB y BO es la altura respecto al lado AC. El punto de intersección de las tres alturas se denomina ortocentro. Ahora determinaremos la ubicación del ortocentro en los diferentes triángulos. En el triángulo acutángulo, el ortocentro se encuentra dentro del triángulo, tal como vemos en la figura. En el triángulo obtusángulo, el ortocentro se encuentra en la parte externa del triángulo. En el triángulo rectángulo, el ortocentro se encuentra en el vértice del ángulo recto. Teoremas. Teorema 1. En cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Corolario del teorema 1. Un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. Teorema 2. La suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados. Teorema 3, o también llamado teorema del boomerang, me determina que cualquier figura semejante a un boomerang, el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos. Teorema 4, o también llamado teorema de la mariposa, me determina que si dos rectas se intersecan formando dos triángulos, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a la suma de los ángulos del otro triángulo, sin tomar en cuenta los ángulos opuestos por el vértice. Teorema 5. El ángulo formado por dos bisectrices internas de un triángulo es igual a 90 grados, más la mitad del ángulo interno no bisecado. Teorema 6. El ángulo formado por dos bisectrices externas de un triángulo es igual a 90 grados, menos la mitad del ángulo interno del tercer vértice. Teorema 7. El ángulo formado por una bisectriz interna y externa de dos vértices diferentes de un triángulo es igual a la mitad de la medida del ángulo interno del tercer vértice. Teorema 8. El ángulo formado por la bisectriz interna y la altura del mismo vértice de un triángulo es igual a la semidiferencia de las medidas de los ángulos internos en los otros dos vértices. Teorema 9. El ángulo formado por la altura y la mediana relativas a la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la diferencia de los ángulos agudos. Teorema 10, o también conocido como teorema de Blanchet, me dice que si trazamos la altura de un triángulo y desde los otros vértices se trazan 12 bianas que cortan en un mismo punto con altura y lo unimos al pie de la altura con las bianas, me determinará un ángulo. Entonces podemos concluir que la altura va a ser bisectriz de este ángulo. Para este teorema no importa desde qué vértice salga la altura, siempre y cuando cumpla con las condiciones.
Bueno amigos, hasta aquí llega la parte de teoría y teoremas. En el siguiente video resolveremos algunos ejercicios en donde aplicaremos lo que hemos aprendido. Si te gustó el video, te invito a que le des like y suscribirte a nuestro canal. También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook y visitar nuestro blog en donde encontrarás varios ejercicios que te serán de ayuda. Muchas gracias.